Today I would like to share with you a few thoughts about possible ways of progression of treatment. Querría compartir hoy con vosotros pues diferentes formas de progresar en los tratamientos. So maybe you have done your subjective examination and your analysis of the physical examination. ¿Vale? A lo mejor pues eso, ya habéis hecho la parte de la CO, el examen físico And you have come up with a perfect treatment plan. y tenéis un plan perfecto de tratamiento. But then when you reassess, the patient has the audacity not to improve. Pero quizá cuando hagáis la reevaluación el paciente no haya mejorado. So you're thinking, how do I continue from here? Do I need to progress the treatment? What is possible? ¿Vale? Entonces te preguntas, pues ¿cómo sigo desde aquí? ¿Cómo progreso en ese tratamiento? Well, first of course, it may be necessary to rethink your hypothesis. Por supuesto, lo primero, quizá necesites repensar un poco esa hipótesis. It may be that you have misinterpreted the dominant pain mechanism. A lo mejor ese mecanismo de dolor predominante pues no era el correcto, no lo has interpretado bien. Maybe there is a large processing component. A lo mejor hay un gran componente de And there are yellow procesamiento flags maintaining the problem. y o banderas amarillas manteniendo el problema. Maybe you've done a treatment technique and the patient doesn't really understand why you're doing the treatment technique. Quizá hayas hecho una técnica de tratamiento y el paciente pues no entendió por qué la has hecho. And if you don't have the patient on board with your treatment technique, usually the treatment technique will not improve the patient. Y si el paciente no está un poco en ritmo contigo, pues el tratamiento quizá no funcione. So maybe you have to explain better to the patient what is the goal of your treatment technique. Con lo que quizá le tengas que explicar mejor al paciente cuál es el objetivo que persigues con el tratamiento que estás haciendo. Maybe you've been treating the correct source of the symptoms, Puede que hayas tratado la fuente de los síntomas correcta, but maybe it is because he has a very stiff hip that is straining the lumbar spine, and because of that, the lumbar spine is painful. pero quizá el problema, pues por ejemplo, sea una cadera que está muy rígida, que crea unas fuerzas en la zona lumbar que provocan ese dolor y quizá es esa cadera la que hay que tratar. So if you then treat lumbar, the patient will not really improve. You would have to treat the hip as a contributing factor. Entonces, quizá no sea la lumbar la que tengas que tratar, sino esa cadera, que es un factor contribuyente. Okay. But let's imagine, yes, it is a dominant peripheral nociceptive dysfunction. Pero vamos a imaginar entonces que sí, realmente es una disfunción que tiene una dominancia de nociceptivo periférico. You have decided, yes, it is dominant a shoulder problem. Con lo cual has decidido, sí, el hombro es el problema. Then, of course, also you have to ask yourself, what is realistic? Y por supuesto os tenéis que plantear qué es realista. If the patient has had a stiff shoulder for 12 months, so he has a long-standing history, Si hay una historia larga, ¿no? Si el paciente ha tenido estos problemas los últimos 12 meses, it would not really be realistic to expect a large improvement within one treatment. quizá no sea muy realista esperar un gran cambio con solo un tratamiento. Or maybe there are structural changes. O quizá haya cambios estructurales. Maybe the patient had a fracture of the greater tuberosity, which Quizá- was treated conservatively, Quizá el paciente haya tenido una fractura del trocánter mayor, ¿no? and it has grown back to the humerus in a small aligned position. Y quizá haya un problema en esa alineación cuando ha soldado. And when you now lift, it's actually a bone is stopped the movement because of structural changes. Y ahora, debido a ese cambio estructural, quizá el paciente cuando levanta el brazo nota ese choque óseo. Then, of course, it's not realistic to expect large improvements. En este caso tampoco sería muy realista esperar unos cambios muy grandes. Or maybe it was the intensity of the treatment, the dosage of the treatment. Quizá fue la dosis del tratamiento Of course, then you have many options. y ahora tienes muchas opciones. You can progress from a 4- to a 4+, and in the end, you may need to progress to a grade 5. Puedes progresar desde un 4-, 4, 4+, incluso llegar a un grado 5. Maybe you only had time to treat for 2 minutes, Quizás solo puedes tratar durante 2 minutos and what the patient actually needs is at least 10 minutes of treatment. y quizá el paciente lo que necesite sean 10. Also very useful may be changing the rhythm of your oscillation. También muchas veces es muy útil cambiar el ritmo de la oscilación. Maybe you're working in a very sinusoid way, Quizá hayas trabajado de una forma muy sinusoidal and it needs more staccato rhythm. y quizá necesite ese ritmo más estacado, ¿no?
Then, of course, you may have to rethink the position in which you perform the accessory movements. Y por supuesto, quizá tengas que repensar esa posición en la que has tratado. Maybe you did your unilateral PAs in neutral. Quizá hayas hecho ese unilateral en neutral, los PAs unilaterales en una posición neutra. Instead of doing it stronger, it may be more appropriate to change the physiological position. Y quizá en vez de hacerlo más fuerte, tengas que cambiar esa posición fisiológica. So you can do the same technique in a little bit of rotation or at the end of rotation. Y puedes hacer la misma técnica con un poco de rotación o al final de la rotación. And then, of course, the technique. Y por supuesto la técnica. You may be working in the right joint, Puede que estés trabajando en la articulación and maybe correcta. you were working with physiological movements, with quadrant mobilizations, Por ejemplo, estás trabajando con movilizaciones en cuadrante, movilizaciones fisiológicas. but maybe it's more appropriate to do accessory movements. Pero quizá sea más apropiado en este caso hacer movimientos accesorios. And with the next patient, it may be just the other way around. Y con el siguiente paciente puede que sea al contrario. You were working with accessories, and you may have to work with physiological. Estabas trabajando con accesorios y quizá sea mejor idea trabajar con fisiológicos. Then, of course, if a patient has, again, a stiff shoulder, Y por supuesto, por ejemplo, si el paciente de nuevo tiene ese hombro rígido and you have done some passive mobilizations, y has hecho movilizaciones pasivas, but he keeps falling back, pero nada, sigue más o menos igual, it may be important to maintain your improvement over 24 hours to teach him a home exercise Quizá that maintains the improvement. quizá necesitas para mantener esa mejora ejercicios para casa. Then, also very important is thinking of ergonomic aspects. También hay que pensar en ese aspecto ergonómico, Yeah? Because you may have been doing some wonderful things with the lumbar spine, porque a lo mejor has estado trabajando muy bien en la columna lumbar, but then the rest of the day the patient sits in a very awkward position, so that's the reason he keeps falling back. pero quizá el paciente se echa todo el día o parte del día sentado en una posición que no le conviene y los síntomas vuelven. And then, last but not least, yeah, Y lo último, pero no por ello lo menos it importante, has happened to me a few times where I was sure I was treating the right source. algo que le ha ocurrido varias veces a Peter, y es que creía que realmente sabía cuál era la fuente, que But estaba the tratando patient la did not fuente, improve. pero el paciente no mejoraba. I was sure it was not, for instance, the AC joint. Estaba seguro, por ejemplo, que no era la acromioclavicular, But be open. pero hay que tener una mente abierta. If after 2 treatments you still go nowhere, Si después de 2 tratamientos sigues igual, no sabes a dónde vas, be open to do the thing you are sure it is not. tienes que estar abierto a, digamos, hacer lo que nunca harías. And you will sometimes be very surprised upon the Y results. a veces te lleva sorpresas. So I hope this gives you a few ideas of possible progression of treatment. Así que espero que esto os dé unas cuantas ideas sobre cómo puedes progresar en el tratamiento. Thank you for your attention. Gracias.